están todos ustedes? Muy buenos días. Hoy vamos a ver un interesante video con respecto a los ruidos, vibraciones y asperezas que puede presentar un vehículo. Cómo diagnosticar este tipo de problemas y mediante un análisis de frecuencia, cómo saber a qué corresponde, si acaso son ruedas, mecanismo de transmisión o motor. ¿Quieres saber más? ¡Escucha! Ruidos, vibraciones y asperezas. NVH a menudo se utiliza para expresar colectivamente aquellos tres fenómenos que el conductor percibe mientras va conduciendo. Estos fenómenos no son placenteros para el conductor y los pasajeros, sino que estos hacen pensar que alguna cosa podría estar fallando en el vehículo. Pero eso no es todo. Los problemas que involucra al NVH a menudo no son bienvenidos para los mecánicos, pues ellos piensan que son difíciles de reparar y consumen mucho tiempo. Pero esto no es realmente así. Si se conoce el principio de la vibración, lo cual, es decir, si usted sabe que lo que es la vibración, y si usted comprende el mecanismo de generación de las vibraciones y ruidos en los vehículos y cómo prevenirlos, y si usted se familiariza con los procedimientos básicos de estos problemas, el NVH no se hace difícil de encontrar como usted podría pensar. En este video aprenderemos acerca de los principios de generación del ruido y las vibraciones y cómo descubrir estos problemas del NVH paso a paso. Utilizaremos modelos simples para demostrar la naturaleza de las vibraciones, tales como las oscilaciones rápidas de un sólido elástico o de un fluido. El número de tales movimientos periódicos o ciclos por segundo se denomina frecuencia. La frecuencia se expresa en unidades denominadas hertz. Por ejemplo, un hertz es igual a un ciclo por segundo. Este sistema consiste de un peso y de un resorte, el cual se denomina sistema de vibración. Ahora, nosotros colocaremos una plomada del mismo peso que el primero sobre el segundo resorte, que es más pesado. Notará que la plomada oscila más rápido sobre el resorte más pesado que sobre el resorte más liviano. Al mismo tiempo, colocaremos dos plomadas sobre un resorte y una plomada sobre el otro. Ambos resortes son de una misma fuerza. Notará que la plomada más liviana oscila más rápido que la plomada más pesada. Cuando usted compara estos sistemas de vibración, encontrará que las frecuencias de las vibraciones varían dependiendo de la longitud del resorte y del peso de la plomada. La frecuencia sobre la cual un sistema particular oscila o vibra se denomina frecuencia natural de ese sistema. A continuación, haremos algunos experimentos utilizando un sistema de vibración, el cual consiste de un resorte, de una plomada y de un taladro eléctrico. El resorte y la plomada ahora se encuentran oscilando en la frecuencia natural del sistema de vibración. Ahora veamos lo que pasa cuando el taladro gire a una velocidad que es diferente de la frecuencia natural de la plomada del resorte. Notará que al girar sobre el taladro se reduce la amplitud o tamaño de la oscilación del resorte.
Ahora aumentaremos la velocidad del taladro hasta que la frecuencia de la oscilación que éste produce alcance la frecuencia natural del sistema de vibración. Notará que la amplitud de la oscilación aumenta. Cuando un sistema está vibrando en su frecuencia natural y una vibración de la misma frecuencia se suma a esta, la amplitud de las vibraciones se hace más grande. A este fenómeno se le denomina resonancia. La fuente de una vibración, tal como en el taladro eléctrico, en este ejemplo, se denomina fuerza de vibración. Un vehículo tiene numerosos componentes que pueden producir fuerza de vibración. Les mostraremos ahora algunos de ellos. Cuando un auto se mantiene estacionado en un mismo lugar por muchos días o semanas, el neumático perderá aire aplanándose, quedando marcado el fondo del neumático. Este aplanamiento hará que la rueda vibre cada vez que el neumático gire. Esto puede, en ciertos casos, hacer que la carrocería del auto se mueva. Un eje propulsor desbalanceado también puede causar vibración en el auto cada vez que éste gire. Esto puede producir un zumbido o un sonido llamado booming o resonancia, tal como una vibración cuando el auto está circulando a una alta velocidad. El motor también es una fuente mayor de fuerza vibrátil. Las fluctuaciones torque debido a la combustión en el motor crean una fuerza vibrátil. Esto también puede causar una resonancia. Ahora estudiaremos el mecanismo por el cual dichas fuerzas vibrátiles inducen a una vibración y al ruido. Para este propósito, nosotros estudiaremos cómo el motor causa resonancia. El propietario de este automóvil se queja porque la resonancia se escucha cuando el motor está corriendo sobre las 4200 RPM. La vibración del motor hace también que el tubo de escape vibre. La vibración del tubo de escape es transmitida a la carrocería si el soporte del tubo de escape no está fijado correctamente. La carrocería comienza a vibrar. Dicha vibración es causada por el aire. Esta vibración se escucha como un sonido o resonancia por la persona que conduce. Permítanos recordarle cuáles son los elementos del mecanismo de resonancia. En este caso, la vibración del motor corresponde a la fuerza vibrátil. Y el tubo de escape forma un sistema de resonancia. El soporte del tubo de escape forma una vibración en el sistema de transmisión. Y la carrocería corresponde al elemento vibrátil. El elemento vibrátil hace que el aire vibre y la vibración de este se transmite al conductor como un booming. En cierto modo, los diferentes elementos de un problema son muy importantes para quien debe solucionar el problema, y usted debería analizar siempre dichos problemas de esta manera. Las vibraciones y los ruidos pueden ser prevenidos, tal como lo veremos a continuación. Hablando en términos generales, la vibración puede ser prevenida si usted elimina uno de los dos elementos en el mecanismo de vibración. Si usted elimina la fuerza de vibración, el sistema de resonancia, el sistema de transmisión de la vibración o el elemento vibrátil, usted podrá minimizar la vibración. Una variedad de diseños se han incorporado al interior del automóvil para prevenir o minimizar las vibraciones. Permítanos hacer una revisión de algunos de los diseños que ayudan a atenuar estas vibraciones. La vibración del motor se debe al movimiento recíproco de los pistones, por ejemplo.
Esto es prevenido por el uso de pesas para balancear que se colocan sobre el cigüeñal, el eje propulsor, los neumáticos y otros componentes que giran a altas velocidades deben quedar muy bien balanceados. El balanceador de una rueda se utiliza para balancear las ruedas, cuando sobre ellas son instalados neumáticos nuevos. Todas aquellas consideraciones están ayudando a atenuar las vibraciones. Una segunda manera por el cual puede ser prevenida la vibración es eliminando la resonancia. Una pesa es colocada algunas veces en el pedal del acelerador para cambiar su frecuencia natural en relación a prevenir la resonancia. Este tipo de pesas, esto es, a aquella que se adhiere directamente a un componente del vehículo, se llama masa amortiguadora. Cuando una pesa es adherida directamente a un componente vía un cojinete de caucho o un cojinete, este se denomina amortiguador dinámico. Una tercera alternativa para prevenir la resonancia es modificando el sistema de transmisión, por ejemplo. El caucho u otro tipo de material que suprime la vibración es insertado entre el motor y la carrocería para prevenir las vibraciones desde donde éstas son transmitidas hacia la carrocería. Anillos de caucho son también utilizados entre el tubo de escape y la carrocería con el mismo propósito. La cuarta manera de prevenir una vibración dice relación con el elemento vibrátil mismo. Por ejemplo, el piso está cubierto con una hoja de asfalto. O bien, hojas de resina son insertadas entre los paneles de acero para suprimir la vibración. Estos paneles son denominados paneles de sándwich para amortiguar. Como pueden ver, los principios de las vibraciones no son tan difíciles de comprender después de todo. Ahora, basado en estos principios, nosotros estudiaremos cómo reparar los problemas del NVH. Una cosa importante en la reparación de estos problemas es olvidarse de todas sus preconcepciones acerca de las vibraciones y escuchar y analizar las quejas del cliente de manera exacta y objetiva. Una tarjeta de diagnóstico puede ser muy útil. Si es posible, usted también debería revisar el interior del auto con el cliente, hacer una prueba de manejo del automóvil y confirmar el problema en algunos detalles. Más importante aún, usted debería averiguar a qué velocidad del vehículo y del motor se presentan estos problemas, tal como los de otros factores relevantes, e identificar las características de las vibraciones y de ruido lo más exactamente posible. Cuando usted tiene toda la información necesaria, esta no debería ser una causa problemática para identificar la fuente de las vibraciones. En resumen, usted debería tener presente a todos los elementos de mecanismo de vibración y de ruido y decidir cuál de estos elementos necesita retirar en relación a suprimir estos problemas. Ahora estudiaremos cómo se repara actualmente utilizando dos casos como ejemplo. Uno de los dos casos relacionados con las sacudidas de la carrocería. El primer paso en la reparación de este problema es probar el automóvil conduciéndolo para así confirmar el fenómeno. Usted necesita saber la relación que hay entre la sacudida de la carrocería y la velocidad del vehículo. En este caso, primero usted comienza a notar la vibración, cuando la velocidad del vehículo alcanza aproximadamente los 80 km por hora, y la vibración aumenta a medida que va aumentando la velocidad entre los 90 y los 100 km por hora. Usted también necesita saber la relación que hay entre la sacudida de la carrocería y la carga del motor. Acelere hasta alcanzar la velocidad de crucero. Luego desacelere. Haga esto en forma repetida, pero la vibración parece no estar relacionada con la carga del motor. La posición de la palanca de cambios y la velocidad del motor a menudo tienen efectos sobre las vibraciones. En este caso, sin embargo, la posición de la palanca de cambio y de la velocidad del motor parece no estar relacionados con el problema, aunque la vibración aún se siente cuando usted mueve la palanca de cambios o cambia la velocidad del motor. Ahora hagamos un resumen acerca de los resultados de las pruebas.
Los resultados de las pruebas indican que la carga del motor y la velocidad del motor no están relacionados con el problema. La posición de la palanca de cambios tampoco está relacionada con el problema. Ahora usted puede concluir que la vibración no es causada por el motor o por la transmisión. Por lo cual necesitamos ver si hay algunos otros factores que inciden en el problema. Sabemos que las vibraciones aumentan cuando aumenta la velocidad del vehículo, entonces estas se manifiestan, por lo cual usted debería sospechar de un componente cuya velocidad rotacional aumenta cuando aumenta la velocidad del vehículo. Este podría ser el eje propulsor, el engranaje del diferencial, o los semiejes, o los neumáticos, o alguna combinación de estos. El próximo paso es averiguar exactamente cuál de estos componentes es el responsable del problema. Existe una buena manera de identificar dicho componente. Considerando que cualquiera de estos componentes podría generar una fuerza vibrátil, permítanos calcular la fuerza de frecuencia para cada componente a 100 km por hora. Comenzaremos con los neumáticos. La velocidad rotacional de un neumático por segundo es calculada en relación a esta fórmula. Cuando un vehículo va circulando a 100 km por hora, este recorre 28 metros en un segundo. Asumiendo que el radio de un neumático es de 0.3 metros, la circunferencia del neumático será de 1.9 metros. Por lo tanto, podemos concluir que el neumático gira 15 veces por un segundo. Si un neumático está desbalanceado con un desgaste máximo, este producirá una vibración de 15 Hz. Lo mismo puede decirse acerca del eje propulsor del engranaje del diferencial. Por lo cual, ¿qué hay acerca del eje propulsor o cardan? La velocidad del eje propulsor es calculada en relación a esta fórmula. Como usted recordará, en este caso el neumático gira 15 veces por segundo. Ya que este vehículo tiene un engranaje del diferencial con un radio de 4:1, podemos concluir que el eje propulsor gira alrededor de 60 veces por segundo. Por esta razón, si el eje propulsor está desbalanceado, este causará una vibración a la frecuencia de 60 Hz. En resumen, si el eje propulsor tiene un ángulo de unión excesivamente grande, este causará dos cambios torque excesivamente grandes por rotación. Esto causará una vibración de 120 Hz, o el doble del eje propulsor. Como usted se dará cuenta, usted puede identificar la fuerza de vibración si es que usted conoce la fuerza de vibración acerca de la cual el cliente se está quejando. Un analizador de frecuencia de vibración es utilizado para medir la frecuencia de una vibración. Un analizador de frecuencia de vibración tiene una sonda para recoger información, la cual se adjunta a la parte que supuestamente está vibrando. La frecuencia de vibración aparece indicada en el analizador. Usted puede leer la medición moviendo el cursor sobre la pantalla. En este caso, la frecuencia es 15 Hz. Esto estaría indicando que la fuerza de vibración es producida por los neumáticos o por otros componentes que están girando a la misma velocidad que los neumáticos. Si no hay disponible un analizador de frecuencias de la vibración, hay otros métodos que usted puede utilizar para estimar los parámetros de una vibración. Todo lo que usted necesita son sus manos y un conocimiento intuitivo acerca de las frecuencias que más comúnmente se presentan. Por ejemplo, este componente está vibrando a una frecuencia de 15 Hz. Si usted lo toca con un destornillador, usted podrá escuchar y sentir fácilmente esta vibración. El impacto de una llave genera vibraciones de una frecuencia similar. Este espejo retrovisor está vibrando a una frecuencia de 60 Hz. Este se está moviendo más rápido de lo que sus ojos lo pueden seguir. Pero si usted toca el espejo,
usted podrá sentir esta vibración. El banco de un esmeril tiene una frecuencia similar de alrededor de 50 a 60 Hz. Si usted lo toca con su mano, captará el movimiento. Si usted se adiestra apropiadamente, será capaz de distinguir entre las diferentes frecuencias sin tener que utilizar un analizador de frecuencias de vibración. Ahora volveremos para reparar el problema de la vibración a los 15 Hz. Comenzaremos con la inspección de los neumáticos, debido a que los neumáticos a menudo causan sacudidas en la carrocería a altas velocidades. Nosotros nos referimos al manual de diagnósticos para el NVH, así como inspeccionaremos los neumáticos. Antes de comenzar la inspección de los neumáticos, debemos revisar los neumáticos y las ruedas visualmente, tal como el mecanismo de dirección, el sistema de suspensión y otros componentes relacionados. Revisaremos la holgura entre cada cubo y rueda. La holgura normal es menor que 0.1 milímetros. Esta rueda parece estar bien. A continuación revisaremos el neumático en movimiento. Antes de hacer esto, asegúrese de manejar el vehículo por alrededor de 15 minutos para eliminar los efectos del aplanamiento. El máximo lateral exterior permisible es de 1.2 milímetros. Este neumático parece estar en buen estado. A continuación, permítanos revisar el lado exterior del neumático radial. El máximo del radial exterior permisible es de 1 milímetro, pero la lectura que aquí vemos es mucho mayor que eso. Esto podría ser la causa de las vibraciones. Permítanos también revisar el lado exterior de la rueda radial. El lado exterior de la rueda no está en cero, pero esta está en su medida. En un caso como este, el lado exterior del radial puede ser corregido igualándose en la fase de conducción entre el neumático y la rueda. Si usted mueve la parte más ancha del neumático al punto en donde el centro de la rueda está más cerrado al canto, la parte exterior del radial será reducida. Este procedimiento se denomina fase de igualación. Como usted puede ver, el lado exterior ha sido reducido. Para la fase de igualación del neumático y de la rueda, nosotros dividimos el neumático en 12 partes iguales. Luego, antes de comenzar las mediciones, fije el dial del calibrador de 0 a 12 divisiones. A continuación, registre la cantidad de salidas de cada punto. Los resultados serán parecidos a algo como esto. La línea exterior indica las salidas exteriores del neumático radial y la línea interior indica las salidas exteriores de la rueda radial. Como lo dijimos anteriormente, si usted mueve la parte más ancha del neumático al punto en donde el centro de la rueda esté más cerrada hacia el canto, la salida exterior del radial será reducida. Permítanos revisar los resultados de la fase de igualación. La medición obtenida ahora está más bien bajo el valor normal de 1 milímetro. Ahora, usted necesita hacer una revisión similar a todos los otros neumáticos. El balancear la rueda también es un componente importante en las vibraciones que se presentan en los automóviles. Así que antes de realizar en el auto la prueba final de conducción, asegúrese de revisar el balanceo de ambas ruedas. El segundo caso que consideraremos para reparar será el booming, el cual es, como usted lo recordará, un zumbido que es muy poco placentero de ser escuchado. El primer paso en la prueba de conducción del vehículo es el mismo que usted hizo para reparar la sacudida de la carrocería. Como resultado de la prueba de conducción encontramos que solamente la velocidad del vehículo está relacionada con el ruido. También
encontramos que el ruido es primeramente escuchado a la velocidad de 80 km por hora y que este alcanza el punto máximo a la velocidad de 90 km por hora. Dichas averiguaciones parecen indicar que el ruido no es causado por el motor o la transmisión, sino que por componentes cuya velocidad varía directamente con la velocidad del vehículo. El próximo paso a seguir es calcular la frecuencia de vibración de los componentes de manera individual con el vehículo a una velocidad de 90 km por hora, o cuando el ruido es más notorio. Ahora mediremos la frecuencia del booming utilizando un medidor de sonido y un analizador de frecuencias. El medidor de sonido y el analizador de frecuencias están conectados a algo semejante a esto. En conformidad con el analizador, la frecuencia del ruido es de 60 Hz. Esta frecuencia corresponde a la frecuencia a la cual el eje propulsor probablemente vibre, si éste está desbalanceado o descentrado. Esto indica que debería sospechar más en el eje cardan que en cualquier otra cosa. Si usted no puede tener a mano un medidor de sonidos o un analizador de frecuencias, siempre puede utilizar sus propios oídos después de algún entrenamiento. Por ejemplo, la frecuencia de este sonido es de 60 Hz. Esto es similar al sonido de la corriente alterna. Un sonido de la misma frecuencia o similar también es escuchado en el banco de una esmeriladora. Este es un sonido cuya frecuencia es de 120 Hz, o el doble que el caso anterior. Un sonido de frecuencia similar es producido por el ventilador de enfriamiento del motor. El zumbido producido por el motor algunas veces tiene una frecuencia similar. Como la frecuencia aumenta a 1 kHz, usted escuchará un sonido similar a este. Un sonido de frecuencia similar se escucha, por ejemplo, junto con la prueba modelo que está sobre la pantalla de televisión antes y después de las transmisiones diarias. La transmisión o el ruido de engranaje también algunas veces causa un sonido similar. Si usted educa sus oídos haciéndolos escuchar sonidos de diferentes frecuencias conocidas, usted será capaz de diferenciar frecuencias sin la ayuda de un analizador. Ahora, volveremos a retomar el caso del zumbido acerca del cliente se ha quejado. Al parecer, este ruido es causado por alguna cosa que gira a la misma velocidad que el eje propulsor, o tal vez esté causado por el mismo eje propulsor. Revisaremos el balanceo del eje propulsor, ya que esta parece ser la causa más probable de la vibración. Por favor, miren el manual de diagnóstico del NVH para encontrar un método detallado de inspección para ser utilizado. Aquí solamente mostraremos las principales técnicas utilizadas en la inspección del balanceo del eje propulsor. Actualmente hay 3 métodos que pueden ser utilizados para realizar el balanceo sobre el auto. Primero, revisaremos el balanceo con un analizador de vibraciones y algunos ensayos con pesas. Antes de que usted pueda comenzar la inspección, necesita levantar el vehículo con una gata. Luego revisar la instalación del eje propulsor y revisar la superficie del eje por si estuviese dañado. Luego coloque 4 marcas a 90 grados una de la otra sobre el eje propulsor. Ahora adhiera la sonda de prueba del analizador de frecuencia de vibración. La inspección requiere de 2 personas. Una persona debe permanecer en el interior del auto y hacer funcionar el motor para reproducir la molestia.
Cuando el zumbido es escuchado, esta persona toca la bocina para avisar a la otra persona. Cuando la segunda persona escucha la bocina, esta revisa el nivel de vibración leyendo la lectura en el analizador de frecuencia. La lectura en este caso es de 0.17. Ahora ponga una pesa de ensayo sobre el eje propulsor en donde este ha sido marcado como N1. Usted puede también utilizar la abrazadera de una manguera para reemplazar a la pesa de ensayo. El tornillo de la abrazadera sirve como la pesa de ensayo. El peso de este tornillo es de 17 gramos. Mediremos nuevamente la vibración con la pesa de ensayo adjunta. Debemos repetir las mediciones en los 4 puntos. A continuación, dibujaremos un gráfico utilizando los datos de las mediciones. La longitud de cada flecha corresponde al nivel de vibración en cada punto, como es indicado en el analizador. Ahora dibujaremos una línea bisectriz perpendicular a las flechas desde 1 a 3 y desde 2 a 4 y determinaremos el punto de intersección. La dirección del punto de intersección desde el centro del gráfico es la dirección del desbalance. En otras palabras, hay un peso extra en algún lugar a lo largo del eje Cardan en esa dirección. La cantidad o de grado de desbalance es determinado por esta fórmula. Cuando calculamos los datos medidos en relación a esta fórmula, encontramos que la cantidad de desbalance es igual a 10 gramos. Debido a que los resultados indican un desbalance de 10 gramos existente en esa dirección, necesitamos agregar la misma cantidad de peso sobre el lado opuesto del eje en orden a eliminar el desbalance. Por favor, para mayores detalles, diríjase al manual de diagnóstico del NVH. El balance del eje propulsor puede ser también revisado por otros métodos. Este puede ser determinado por una prueba de percepción, en donde usted mueve la pesa de ensayo desde un punto a otro. O también, este puede ser determinado utilizando un balanceador para el eje propulsor. Usted encontrará más detalles acerca de este método en el manual de diagnóstico del NVH. El desbalance puede ser corregido utilizando piezas para balancear y pernos pesados para estos. Ahora, la reparación está completa. El auto está listo para una prueba de conducción. En este video aprendimos acerca de las vibraciones, del mecanismo de vibración y del ruido asociado a los vehículos y de los métodos para prevenirlos. En resumen, los principios de las vibraciones. Aprendimos acerca de la reparación en dos casos comunes. Por favor, recordemos dos reglas importantes en la reparación de problemas. Una, identificar de manera exacta los síntomas del problema escuchando al cliente y haciendo usted mismo una prueba de conducción del vehículo. Y dos, investigar acerca de la fuerza de vibración y del mecanismo de generación de vibración en relación con los principios para la reparación de problemas. Espero que este video haya sido útil para ustedes. Por favor, diríjase a este video y al manual de diagnóstico del NVH todas las veces que tenga que corregir en forma exacta problemas relacionados con el NVH. Si quieres saber más sobre los videos que tengo en YouTube, simplemente tienes que buscarlo por mi nombre. Así de sencillo.